El sargento Jake Bulldog Murphy había visto muchas cosas raras en sus 23 años de servicio militar, pero nada lo preparó para ver a 3 extraterrestres discutiendo sobre si la comida humana podía considerarse cocina real o simplemente una elaborada guerra biológica. Se encontraba en la cocina de la nave diplomática Harmony, observando a través de la ventana cómo la estación Kepler se hacía más grande, y se preguntó, no por primera vez, cómo diablos había terminado como cocinero de la primera cumbre culinaria galáctica. Misericordia, murmuró para sí mismo mientras preparaba verduras para lo que probablemente sería la última comida decente que serviría en un tiempo. Debería haberse quedado en la infantería. Al menos las balas son directas. La armonía se acopló con un golpe metálico que resonó a través del agujero de la nave, y Jake ya podía oír la charla diplomática que comenzaba en el pasillo principal. Llevaba semanas temiendo este momento. 3 especies alienígenas, todas convencidas de que su comida era la cima de la sofisticación galáctica, estaban a punto de descender sobre su cocina como una jauría de críticos gastronómicos con complejos de superioridad. Primero, a través del camelar de la esclusa de aire, el crítico gastronómico Borano, cuya especie parecía mantis depredadora de 2 metros con un problema de actitud. Todo en él gritaba pretencioso, desde sus elaboradas túnicas ceremoniales hasta la forma en que olfateaba el aire como si ya estuviera ofendido por lo que pudiera oler. Su traductor cobró vida mientras hablaba con rápidos clics y silbidos. Ah, la primitiva nave humana. Ya puedo detectar los crudos aromas de la supuesta cocina. ¡Qué pintoresco! Justo detrás de él se pavoneaba Sepia, una chef cristalina cuyo cuerpo brillaba literalmente como un diamante viviente. Su especie había evolucionado a partir de minerales basados en silicio, lo que aparentemente los hacía creer que eran un producto estrella en la cocina. Se movía con la rígida precisión que sugería que medía la sal grano por grano. Cheltar, por favor, dijo con una voz que parecía campanillas de viento estranguladas. No debemos juzgar con tanta dureza. Después de todo, los humanos aún están aprendiendo a adentrarse en las artes culinarias. Quizás dentro de 1000 años descubran los condimentos. El último miembro de este encantador trío era Bloxwing, un nebuloso que parecía una nube púrpura consciente metida en un traje de contención. Su especie consumía gases y energía, lo que hizo que Jake se preguntara por qué demonios estaba allí, pero al parecer ser un gourmet del paladar etéreo era algo común ahora. Queridos colegas, Bloxwing jadeó con su traductor. He revisado las presentaciones dietéticas humanas. Parecen consumir carne animal carbonizada y materia vegetal fermentada. Era como ver a niños jugar con fuego y llamarlo arte. Jake apretó el cuchillo con más fuerza. Estos 3 llevaban exactamente 30 segundos criticando la comida humana, y él ya estaba calculando de cuántas maneras podría prepararla para la cena. Pero era un profesional. Había servido en zonas de combate, misiones diplomáticas, en una ocasión memorable, un periodo de 3 semanas cocinando para un grupo de senadores que se quejaban de todo. Podía con 3 alienígenas snobs de la comida. La oficial al mando de la estación, una mujer de aspecto cansado llamada Capitán Rodríguez, estaba dando el discurso de bienvenida habitual sobre intercambio cultural y entendimiento mutuo. Jake lo ignoró. Ya lo había oído todo antes durante las sesiones informativas. Para lo que no estaba preparado era la forma tan despreocupada en que estos alienígenas desestimaban todo lo que su especie había cocinado. Tengo entendido que a los humanos les gusta especialmente algo llamado pizza, les decía Kelar a sus compañeros. Mandíbulas chasqueando en lo que Jake supuso que era diversión. Pan plano cubierto de cultivos bacterianos y secreciones de mamíferos domésticos. Fascinante desde una perspectiva antropológica. Y sus hamburguesas, añadió Zafara con una risa cristalina que sonaba como cristales rotos. Carne procesada comprimida en formas geométricas. Tan primitivos bloques, vientos, niebla púrpura se arremolinaban con lo que parecía excitación. He oído que consumen algo llamado perritos calientes que en realidad no están hechos de caninos. El engaño es casi artístico en su crudeza.
Jake había estado en suficientes tiroteos como para saber cuándo elegir sus batallas, pero estos tres lo estaban presionando hasta el último detalle. La salsa marinara de su abuela no era primitiva. Su cerdo desmenuzado no era crudo, y su famoso chili, el que había ganado el concurso de cocina de la base durante 3 años consecutivos, sin duda no era guerra biológica. Pero mantuvo la boca cerrada y su cuchillo en movimiento porque eso es lo que hacen los marines. Aguantaron. Se adaptaron. Y cuando llegó el momento, contraatacaron. Simplemente aún no sabía que su momento llegaría antes de lo esperado. Las presentaciones formales comenzaron 3 horas después en la sala de conferencias principal de la estación Kepler, un anfiteatro cromado estéril que parecía haber sido diseñado por alguien que nunca había probado comida. Jake se quedó atrás con la otra delegación humana, observando cómo cada especie alienígena se preparaba para mostrar lo que consideraban la cumbre de la cocina galáctica. El capitán Rodríguez había insistido en asistir por contexto cultural, lo que Jake tradujo como, para que puedas ver cómo insultan todo lo que has cocinado. Se puso su uniforme de gala para la ocasión, con las cintas de servicio que le recordaban tiempos mejores, cuando su mayor preocupación era esquivar el fuego de plasma, no a los pretenciosos críticos gastronómicos. Keelar fue el primero, naturalmente. El Borano se acercó a la plataforma central con ese aire teatral que hacía que Jake quisiera lanzar algo. Su presentación incluyó pantallas holográficas, iluminación ambiental y lo que sonaba como una orquesta completa de mandíbulas chasqueantes. Miren, anunció Keelar, señalando una serie de cubos translúcidos que se agitaban como gelatina nerviosa. La esencia de la iluminación. Cada bocado contiene 17 dimensiones diferentes de sabor, cuidadosamente equilibradas para lograr una armonía perfecta con las vías neuronales del consumidor. Uno no come esto simplemente. Cocina. Uno experimenta la trascendencia. Jake entrecerró los cubos. Parecían algo que hubiera raspado de la suela de su bota después de una larga patrulla. Pero los otros alienígenas emitían sonidos de apreciación. Así que, al parecer, la carne misteriosa y gelatinosa era cocina de avena en algunos círculos. La preparación, continuó Keelar, requiere 47 horas de meditación, un control preciso de la temperatura con una precisión de 0,001 grados y la bendita saliva de nuestros monjes más iluminados. Los humanos, por supuesto, nunca entenderían tal sofisticación. Esa pequeña indirecta provocó risas entre el público alienígena. Jake apretó la mandíbula, pero mantuvo una expresión neutral. Había oído cosas peores de sargentos instructores que realmente sabían de lo que hablaban. A continuación llegó Sépara, quien abordó su presentación como si estuviera dirigiendo una sinfonía hecha de matemáticas. Su cocina consistía en cristales perfectamente geométricos que tintineaban al tocarlos, cada uno supuestamente conteniendo nutrientes comprimidos dispuestos en frecuencias armónicas. Observen, dijo, con la voz resonando como un diapasón. La convergencia cristalina. Cada estructura representa la fusión perfecta de sustento y arte. Los sabores existen en una posición cuántica superlativa hasta el momento del consumo, cuando se desintegran en una sinfonía de sabores que resuena con la esencia misma de la existencia. Los cristales eran preciosos. Jake tuvo que admitir que parecían joyas de lujo, pero llamarlos comida era como llamar a una calculadora una comida gourmet. Aún así, los delegados extraterrestres estaban prácticamente fascinados por el revolucionario enfoque de la estética nutricional. Tal precisión, añadió Sépara con lo que Jake estaba casi seguro que era una expresión de suficiencia, requiere siglos de entrenamiento y una comprensión de la armonía molecular que las especies primitivas simplemente no pueden comprender. Los humanos, por ejemplo, todavía creen que cocinar implica aplicar calor a la materia orgánica. ¡Qué deliciosamente arcaico! Más risas extraterrestres. Jake apretó los puños a los costados. Llevaba 20 años aplicando calor a la materia orgánica y nunca había recibido una sola queja de nadie que no fuera un pretencioso cristalino con complejo de superioridad. Finalmente, Bloxwind subió al escenario,
si es que se le puede llamar así. La presentación de la nebulosa consistía en liberar coloridas nubes de gas que se arremolinaban y danzaban en el aire como una niebla psicodélica. El público inhaló profundamente y sus expresiones adoptaron una atmósfera cercana al éxtasis religioso. El banquete etéreo, en tonos Bloxwing, con su niebla púrpura pulsando con cada palabra, es cocina libre de las crudas limitaciones de la forma física. Estas nubes de sabor contienen la esencia misma del gusto, liberada de la necesidad bárbara de la masticación y la digestión. Uno simplemente respira y logra una nutrición perfecta. Los gases olían a una combinación de flores y ozono con matices que Jake no pudo identificar, pero que de alguna manera le recordaron los veranos de su infancia. Tuvo que admitir que era impresionante. También era una locura total. Esto representa, continuó Bloxwing, la evolución definitiva del arte culinario. Mientras las especies inferiores permanecen atrapadas en sus tradiciones primitivas de alimentos sólidos y fuegos para cocinar, nosotros hemos ascendido a la iluminación gustativa pura. Los humanos, benditos sean sus sencillos corazones, aún se reúnen alrededor de las llamas como sus ancestros cavernícolas. Tan maravillosamente nostálgico. Eso fue todo. Los cavernícolas, la porquería de vivienda ya era bastante mala, pero fue el tono condescendiente lo que llevó a Jake al límite. Había comido raciones de comida preparada y trincheras preparadas para generales y soldados rasos por igual, y había aprendido recetas de su abuela que se habían transmitido a lo largo de 4 generaciones de marines. Estos 3 casos espaciales acababan de pasar una hora llamando primitivo, bárbaro y arcaico a todo lo que su especie había cocinado. Jake dio un paso al frente, su voz atravesando los aplausos corteses como el silbato de un sargento de instrucción. Con el debido respeto a nuestros distinguidos invitados, me gustaría discrepar respetuosamente de esa evaluación. La sala se quedó en silencio. La capitana Rodríguez parecía a punto de sufrir un infarto. Los delegados alienígenas se giraron para mirar al humano que se atrevió a interrumpir su celebración de cocina superior. La sargento Murphy Rodríguez siseó en voz baja. ¿Qué hacen? Jake la ignoró. Sus ojos estaban fijos en los 3 alienígenas que acababan de pasar la última hora insultando todo lo que había cocinado. Anteriormente, estoy retando a estos excelentes chefs a un concurso de cocina. El ganador se lo lleva todo. Veamos qué tan iluminados son. Y lo armoniosa y etérea que resulta tu comida cuando se enfrenta a la buena cocina humana tradicional. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces Keltar empezó a chasquear las mandíbulas en lo que Jake esperaba que fuera una risa y no una declaración de guerra. El capitán Rodríguez dio un paso al frente con la clase de sonrisa forzada que solía preceder a alguien sometido a un juicio. El sargento Murphy solo estaba expresando su entusiasmo por el intercambio cultural. Quizás deberíamos pasar a la parte diplomática programada. No, interrumpió Keltar, chasqueando las mandíbulas más rápido ahora. Esto es fascinante. El humano cree que puede competir con especies que han perfeccionado las artes culinarias durante milenios. ¡Qué deliciosamente ingenuo! La forma cristalina de Zafara brillaba con lo que Jake estaba bastante seguro de que era diversión. Sería educativo, ¿verdad? Una demostración práctica de la brecha evolutiva entre la cocina sofisticada y la preparación primitiva de sustento. El viento de los bloques se arremolinaba de emoción. Oh, esto es demasiado rico para dejarlo pasar, como ver a un niño desafiar a un maestro artista en un concurso de pintura. El valor del entretenimiento por sí solo justificaría la inversión de tiempo. Jake sintió un tic en el ojo. Ser tratado con condescendencia por una nube consciente no era como había planeado pasar la tarde, pero aquí estaban. Entonces, ¿es un sí? ¿Aceptas mi desafío? Con mucho gusto, respondió Keltar. Su traductor, de alguna manera, logró transmitir suficiencia. Aunque me siento obligado a advertirte que la cocina borana ha ganado los premios de gastronomía galáctica durante los últimos 3 siglos consecutivos y que las técnicas de armonía molecular cristalina, añadió Separa,
se enseñan en las mejores culinarias de 17 sistemas estelares. Mientras que mi gastronomía etérea, resolló Bloxwyn, ha sido declarada una forma de arte universal por el Consejo de Mundos Civilizados. Jake asintió lentamente. Eso es realmente impresionante. Aprendí a cocinar de mi abuela y un grupo de marines que creían que la salsa tabasco era un grupo alimenticio. Más risas alienígenas. La capitana Rodríguez parecía estar considerando seriamente si someter a Jake a un tribunal militar sería peor que el incidente diplomático que estaba a punto de provocar. Tal vez, dijo con cuidado, deberíamos discutir los parámetros de esta competencia amistosa. Estoy seguro de que el sargento Murphy no pretendía insinuar ningún desafío serio a la experiencia culinaria de nuestros estimados invitados. Ah, sí que lo hice, dijo Jake, con esa serena seguridad que ponía nerviosa a la gente inteligente. Totalmente en serio. Estos tres piensan que la comida humana es primitiva. Pongámoslo a prueba. El oficial administrativo de la estación, un hombre de aspecto nervioso llamado director Fleming, se aclaró la garganta. Bueno, supongo que podríamos organizar el acceso a la cocina principal de la estación. Está diseñada para adaptarse a las necesidades dietéticas de varias especies y cuenta con todo el equipo necesario para... Excelente, interrumpió Kellar. Aunque debo decir que me siento un poco culpable por esto. Es como retar a un cazador de la edad de piedra a un debate filosófico. La sonrisa de Jake no llegó a sus ojos. No te preocupes por mí. Me las arreglaré bien. La matriz de traducción aparentemente tuvo problemas con él porque las mandíbulas de Kellar dejaron de chasquear por un momento. Luego emitió un sonido que podría haber sido una risa o el equivalente alienígena a crujir los nudillos. Muy bien, humano primitivo. ¿Cuáles son tus términos? Jake había estado en suficientes peleas de bar como para saber cuándo redoblar la apuesta. Simple. Cada uno prepara una comida para las otras especies presentes. La mejor comida gana. El perdedor admite que su cocina no es tan superior como decían. ¿Y quién juzga este concurso?, preguntó Sépara, su forma cristalina adquiriendo un tono más agudo. El personal de la estación, respondió Jake. Partidos neutrales, sin política, sin preconcepciones, solo opiniones honestas sobre qué comida sabe mejor. La niebla de los bloques palpitaba con lo que parecía excitación. Esto es perfecto. Una demostración pública de la evolución culinaria en acción. Solo por su importancia histórica. 3 horas, dijo el director Fleming, consultando su tableta. Para entonces, la cocina principal estará disponible. ¿Será suficiente tiempo de preparación? Jake se encogió de hombros. Puedo cocinar una comida decente en 30 minutos. 3 horas deberían ser suficientes. ¿30 minutos? Las mandíbulas de Keltar chasquearon rápidamente. Mi esencia de iluminación requiere un mínimo de 47 horas de meditación y preparación. ¿Cómo es posible crear algo valioso en 30 minutos? Eso es lo que estamos a punto de descubrir, dijo Jake. Las 2 horas siguientes transcurrieron en un torbellino de logística, con Jake cuestionándose sus decisiones vitales. Había solicitado acceso a los archivos personales de la estación para investigar los requisitos dietéticos y las restricciones biológicas de los alienígenas. Resulta que los seres Bor podían digerir la mayoría de las proteínas orgánicas, pero eran sensibles a ciertos ácidos. Los cristalinos requerían un contenido mineral específico en sus alimentos, pero podían procesar carbohidratos complejos y nebuloides. A pesar de su naturaleza gaseosa, podían consumir alimentos sólidos si se preparaban adecuadamente para su sistema digestivo único. Jake pasó el tiempo estudiando tablas de bioquímica y murmurando palabras cada vez más creativas. Maldijo en voz baja. Retó a 3 maestros cocineros a un concurso de cocina con ingredientes de los que nunca había oído hablar para especies cuyas necesidades dietéticas había descubierto hacía unos 20 minutos. O este iba a ser el mayor regreso de la historia culinaria, o estaba a punto de convertirse en el primer humano en iniciar una guerra interestelar durante una cena.
Murphy, se dijo mientras revisaba el inventario de ingredientes de la estación. Has cocinado para marines, senadores, y aquella vez, para el sobrino del presidente, que era alérgico a todo. Tú puedes. Solo esperaba que las recetas de su abuela fueran tan adaptables como él creía. La cocina resultó ser enorme, con zonas de preparación separadas para diferentes requisitos atmosféricos y equipo suficiente para abastecer a un pequeño ejército. Jake la recorrió como si estuviera realizando una misión de reconocimiento, anotando la ubicación de cada olla, sartén y regulador térmico. Sus 3 oponentes ya estaban allí, cada uno montando sus propias y elaboradas estaciones de preparación. Keltar había traído lo que parecía una cámara de meditación portátil. Sepre estaba organizando instrumentos de cristalina con precisión matemática. Bloswin estaba calibrando una especie de aparato mezclador de gases que parecía propio de un laboratorio de química. Jake se arremangó y empezó a organizar su espacio de trabajo con eficiencia militar. Había decidido su menú durante la fase de investigación. 3 platos clásicos adaptados a la biología alienígena. Iba a ser brillante o catastrófico. Listos cuando ustedes lo estén, caballeros, gritó, sin molestarse en levantar la vista de sus preparativos. El concurso estaba a punto de comenzar y Jake Bulldog Murphy iba a demostrar que la cocina humana merecía respeto o iba a fracasar estrepitosamente frente a media galaxia. De cualquier manera, iba a ser interesante. El director Fleming levantó la mano como si fuera a empezar una carrera. Chefs, tienen 3 horas. Comiencen ahora. Los oponentes de Jake se lanzaron de inmediato a sus elaborados rituales. Kellar se encerró en su cámara de meditación, con las mandíbulas chasqueando en lo que sonaban como antiguos cantos bortianos. Zafara empezó a colocar sus instrumentos cristalinos en complejos patrones geométricos. Cada colocación calculada al milímetro. Bloswin empezó a mezclar gases con la precisión de un científico loco. Una niebla púrpura se arremolinaba alrededor de su traje de contención. Jake crujió los nudillos y se puso a trabajar. «Míralo». La voz de Kellar se alzaba desde su cámara de meditación, con el traductor chisporroteando de diversión. Solo está cortando verduras. Sin ceremonia, sin preparación espiritual. ¡Qué maravillosamente primitivo! Observa la técnica tosca, añadió Separa, sus formas cristalinas brillando mientras calibraba su armonizador molecular. Cortes aleatorios, tamaños inconsistentes. No hay precisión matemática en su metodología. Jake los ignoró y siguió trabajando. Primer plato, espaguetis a la carbonara, adaptados a la biología bortana. El truco iban a ser los huevos. Los boranos no podían procesar las proteínas correctamente, pero Jake había encontrado un sustituto en los almacenes de la estación. Los huevos de ave queyana tenían una estructura proteica similar, pero con cadenas de aminoácidos que los sistemas digestivos bortanos podían procesar. Empezó por derretir un poco de panceta de cerdo grasosa que había encontrado en los suministros humanos, dejándola crujir mientras preparaba la pasta. El fabricante de alimentos de la estación podía producir algo parecido a los espaguetis, pero Jake había aprendido hacía mucho tiempo que la pasta fresca marcaba la diferencia. Mezcló harina con los huevos queyanos, un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Luego empezó a amasar con el ritmo metódico que le daban años de práctica. Está haciendo su propia pasta. La niebla de Bloswin se detuvo a mitad de un remolino. ¿Desde cero? ¡Qué ineficiente! Una pérdida de tiempo brutal, coincidió Kellar. ¿Por qué no simplemente sintetizar la matriz nutricional óptima directamente? Jake extendió la masa de pasta, la cortó en hebras perfectas y la sumergió en agua hirviendo con sal. La clave de la carbonara era el tiempo. Todo tenía que cocerse en el momento justo, o los huevos se revolvían. Había preparado este plato miles de veces, pero nunca para una mantis espacial de 2 metros de altura que pensaba que la comida humana era una basofia primitiva. Mientras se cocinaba la pasta, Jake preparó su segundo plato, una escultura de azúcar deconstruida para cepa.
Los cristales requerían un contenido mineral específico, y su fisiología única significaba que literalmente incorporaban los minerales consumidos a su estructura corporal. Jake había encontrado la manera de crear cristales comestibles usando azúcares cristalizados, oligoelementos y una técnica que había aprendido de un pastelero en París durante su último permiso. Calentó el azúcar hasta que se endureció y luego añadió cantidades cuidadosamente medidas de carbonato de calcio, sulfato de magnesio y oligoelementos que complementarían la biología basada en silicona de cepa. El truco estaba en conseguir el cristal y la estructura adecuados. Demasiado calor y sería amorfo. Demasiado poco y no cuajaría correctamente. ¿Qué está haciendo ahora? La voz de Seprara tenía un matiz de confusión que parecía ser formación de cristales. Pero la técnica es completamente poco convencional. Jake vertió la mezcla de azúcar fundido en moldes especialmente diseñados, creando intrincadas formas geométricas que se fracturarían y liberarían diferentes sabores al disolverse. Cada cristal estaba diseñado para proporcionar tanto los minerales que Separa necesitaba como una progresión de sabores que complementaría la experiencia sensorial única de su especie. Imposible, murmuró Separu. Está creando estructuras de resonancia armónica sin ningún conocimiento de cristalografía cuántica. No debería funcionar. Pero funcionaba. En los cristales se formaban exactamente como Jake había calculado. Su estructura interna creaba patrones de refracción de la luz que atraerían a las sensibilidades estéticas cristalinas. Su tercer plato era el verdadero desafío: gastronomía molecular para Bloswin. Los nebuloides existían en estado gaseoso la mayor parte del tiempo, lo que significaba que su comida debía ser algo que pudieran consumir en su forma natural. Jake había encontrado una manera de crear nubes comestibles usando una técnica que había aprendido viendo programas de cocina durante largas noches de despliegue. Tomó un caldo de pollo rico, lo redujo para concentrar los sabores y luego usó nitrógeno líquido para crear pequeñas perlas de sabor que explotarían y liberarían compuestos aromáticos al consumirse. Las perlas estaban suspendidas en una matriz de gel comestible que se disolvía a temperatura corporal, creando el efecto de sabor a comida sólida mientras se mantenía el método de consumo gaseoso que preferían los nebuloides. Eso sí que es bastante ingenioso. La niebla de Bloswin se arremolinaba con lo que parecía sorpresa. Está creando una experiencia de consumo de doble fase. El marco teórico es sólido, pero la ejecución debería ser imposible sin el equipo adecuado. Jake estaba usando la cocina. Herramientas y técnicas químicas que había aprendido durante años de resolución creativa de problemas. Un dispensador de crema batida se convirtió en una herramienta de gastronomía molecular. El nitrógeno líquido de los suministros médicos de la estación se convirtió en un agente de congelación instantánea. Una licuadora de inmersión estándar se convirtió en un homogeneizador para crear emulsiones estables. Mientras tanto, sus oponentes estaban inmersos en sus elaborados rituales de preparación. La cámara de meditación de Keltar vibraba con frecuencias armónicas que supuestamente alineaban su energía espiritual con las fuerzas cósmicas del sabor. Sepra dirigía lo que parecía una sinfonía de instrumentos de cristalina, cada uno afinado para crear vibraciones moleculares específicas. Bloswin mezclaba gases con la precisión de un maestro perfumista, creando nubes que se arremolinaban con patrones hipnóticos. El humano parece estar disfrutando, observó Keltar, con las mandíbulas chasqueando con perplejidad. Jake, de hecho, estaba disfrutando. Para eso lo habían entrenado. Adaptarse a circunstancias imposibles, arreglárselas con recursos limitados y encontrar soluciones creativas a problemas que no deberían tener solución. Había cocinado para generales con restricciones dietéticas imposibles. Marines sin papilas gustativas. Y una vez memorable para un grupo de dignatarios extranjeros que no podían comer nada que estuviera a menos de 15 metros de cacahuetes. 3 críticos gastronómicos extraterrestres. Era un día más en la oficina. A las 2 horas, Jake tenía su salsa carbonara con la consistencia perfecta, sus cristales de azúcar enfriándose en sus moldes y sus esferas gastronómicas moleculares formándose en perfecta suspensión.
La cocina estaba llena de aromas que no deberían haber funcionado juntos, pero de alguna manera lo hicieron. El rico aroma ahumado del cerdo derretido, la dulzura limpia del azúcar cristalizado y las complejas notas saladas del caldo de pollo concentrado. No lo entiendo, dijo Zafara, con su forma cristalina parpadeando con confusión. Sus técnicas son completamente rudimentarias, pero los compuestos aromáticos sí lo son. Las estructuras moleculares que está creando no deberían ser estables, añadió Bloxham, mientras su niebla púrpura se arremolinaba agitada. Está usando equipo primitivo para lograr resultados que deberían requerir tecnología avanzada. Jake emplató su primer plato con la precisión que le otorgan años de servir comida. A la gente que lo notaba todo. La carbonara fue servida en un tazón calentado a la temperatura exacta. La pasta estaba perfectamente al dente, cubierta con una salsa que se adhería a cada hebra sin resultar pesada. La adornó con pimienta negra recién molida y una pizca de queso rallado que había madurado en los sistemas ambientales de la estación para obtener el sabor perfecto. «¡Tiempo!», gritó el director Fleming. Jake se apartó de su puesto, limpiándose las manos en el delantal. Sus 3 platos estaban perfectamente presentados, cada uno adaptado para su consumidor alienígena, pero con un enfoque inequívocamente humano. Nada de cámaras de meditación, ni instrumentos cristalinos, ni aparatos para mezclar gases, solo buena comida hecha con destreza y mucha creatividad para resolver problemas. Sus oponentes seguían terminando sus preparaciones frenéticamente. Los cubos gelatinosos de Keltar temblaban en sus campos de contención. Los cristales de Sépara cantaban con frecuencias armónicas. Las nubes de gas de Bloxwind se arremolinaban en patrones complejos que dolían al mirarlos directamente. «Bueno», dijo Jake, quitándose el delantal. «Supongo que estamos a punto de descubrir si toda esa iluminación y trascendencia sabe tan bien como suena». La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La sala principal de conferencias se había transformado en un comedor improvisado con mesas dispuestas para las diversas especies presentes. Jake contó al menos 30 miembros del personal de la estación que se habían reunido para presenciar lo que el exageradamente dramático oficial de comunicaciones ya calificaba como la comida más importante de la historia galáctica. El director Fleming estaba de pie en el podio central, con el aspecto de un hombre que se había inscrito para dirigir una estación espacial, y de alguna manera, había terminado organizando una competencia de cocina interestelar. «Damas, caballeros y estimados seres, ahora comenzarán la parte de degustación de nuestro intercambio cultural. Cada chef presentará sus creaciones a nuestros jueces voluntarios». Jake sacó su carrito primero, con los 3 platos dispuestos con precisión militar. Había pasado 20 minutos asegurándose de que todo estuviera a la temperatura óptima para servir y debidamente decorado. La carbonara humeaba suavemente en su tazón caliente. Los cristales de azúcar captaban la luz como pequeños prismas. Y las esferas de gastronomía molecular flotaban en su matriz de gel comestible como caviar alienígena. «Sargento Murphy», anunció Fleming. «Por favor, presente su primer plato». Jay se aclaró la garganta y cogió la carbonara. «Esto es para nuestro invitado Bortano. Se trata de un plato humano clásico llamado espaguetis a la carbonara, adaptado a tu biología. Los huevos provienen de aves quellanas, que tienen el perfil de aminoácidos que su sistema digestivo puede procesar. La carne de cerdo ha sido procesada para eliminar los compuestos ácidos que causan problemas y la pasta está hecha con granos que han sido tratados previamente para mejorar la absorción del sabor». Colocó el cuenco delante de Kellar, quien lo miró como si fuera a explotar. Los demás Bortans en la audiencia chasqueaban sus mandíbulas en lo que parecía una risa nerviosa. «Son solo fideos», dijo Kellar, su traductor, con voz ronca y confusa. «¿Dónde está la preparación espiritual, la resonancia armónica, las 47 horas de meditación? Pruébalo», dijo Jake simplemente. Kellar levantó una hebra de pasta con el tipo de precaución que normalmente se reserva para desactivar bombas. Se lo metió en la boca,
lo masticó pensativamente y luego se quedó congelado. Su mandíbula dejó de hacer clic por completo. Sus ojos compuestos se abrieron hasta el tamaño de platos de comida. Esto es, empezó y luego se detuvo. Dio otro mordisco, más grande esta vez, y luego otro. Esto es imposible. La complejidad del sabor se construye en capas. Primero, la riqueza de la grasa procesada, luego la estructura de la proteína que se descompone en componentes amino individuales. Luego hizo una pausa y le temblaron las mandíbulas. Luego hay algo más. Algo que no puedo identificar. Amor, dijo Jake. Mi abuela siempre decía que el ingrediente secreto era el amor, más un montón de pimienta negra. Keltar ahora comía más rápido. Su compostura anterior había desaparecido por completo. La textura es perfecta. El gradiente de temperatura crea una cascada de sabor térmico que lo hizo dejar de comer y mirar a Jake. ¿Cómo supo ajustar el equilibrio del pH para una digestión óptima del Borton? Leí tus archivos médicos, respondió Jake. Descubrí lo que necesitabas y trabajé hacia atrás a partir de allí. Tú estudiaste nuestra biología. Las mandíbulas de Keltar hicieron clic en lo que Jake comenzó a reconocer como shock. En 3 horas. Berry no podría cocinar para ti si no entendiera cómo funciona tu sistema. El cuenco ahora estaba casi vacío. Keltar estaba raspando el fondo con su utensilio, tratando de sacar hasta la última gota de salsa. Alrededor del salón, otros Bortans miraban a su supuestamente sofisticado crítico gastronómico con expresiones de incredulidad. La voz de Keltar era apenas un susurro. Este es el perfil de sabor emocionalmente más complejo que he experimentado. No es solo comida. Es una historia, una narrativa contada a través del sabor y la textura. Jake pasó a su segundo plato. Este es para Sepa. Es una escultura de azúcar cristalina diseñada para complementar su biología a base de silicona. Cada cristal contiene el contenido mineral que necesitas, pero está dispuesto de manera que crea una progresión de sabor a medida que se disuelve. Colocó la elaborada estructura de azúcar frente a Separa, quien la examinó con el tipo de intensidad habitualmente reservada para las pruebas matemáticas. Los cristales estaban dispuestos en un patrón geométrico complejo, cada uno refractando la luz en diferentes direcciones para crear patrones de arco iris sobre la mesa. La precisión matemática es realmente impresionante, admitió de mala gana. Pero es solo azúcar, glucosa cristalizada con aditivos minerales. ¿Dónde están los armónicos cuánticos? Las frecuencias de resonancia molecular. Pruébalo, dijo Jake. Separa tomó uno de los cristales más pequeños y lo colocó contra sus labios cristalinos. Jake observó cómo comenzó a disolverse, liberando su contenido mineral en su sistema. Todo su cuerpo comenzó a brillar con una luz suave y cálida. Oh, dijo ella, y su voz adquirió una calidad armónica que Jake nunca había escuchado antes. Oh Dios. Ella cogió otro cristal, este más grande y más complejo. A medida que se disolvió, su brillo se intensificó y Jai pudo jurar que escuchó su cuerpo sonar como una campana. Esto es extraordinario, susurró. El contenido mineral está perfectamente equilibrado para mi fisiología, pero la tasa de disolución crea una experiencia de sabor temporal. Cada cristal libera sus componentes a un ritmo diferente, creando una sinfonía de sabores que se construye con el tiempo. Ahora comía más rápido, su forma cristalina pulsaba con luz a medida que absorbía cada nuevo mineral. El contenido de hierro apoya mi integridad estructural. El silicio mejora mis propiedades ópticas. El calcio crea una resonancia armónica en mis sistemas auditivos. ¿Pero cómo supiste que debía secuenciarlos en este orden? Prueba y error, dijo Jake. Más algo de química básica. Pensé que si estás hecho de cristales, querrías alimentos que trabajaran con tu estructura natural en lugar de en contra de ella. La voz de Separa ahora era pura armonía. Como escuchar un coro hecho de campanas de viento. Esta es la integración más perfecta de forma y función que he experimentado jamás. No se trata solo de alimentar mi cuerpo.
Me está haciendo más de lo que era. Los demás cristalinos en la audiencia miraban a su representante con expresiones de asombro. Separa literalmente brillaba más fuerte de lo que Jake la había visto jamás. Su forma cristalina proyectaba patrones de arcoíris por todo el salón. «Es imposible», dijo ella, cogiendo otro cristal. «Puedo sentir cómo mi estructura molecular se optimiza en tiempo real. El sabor no es solo sabor, es una mejora estructural. Su evolución a través del consumo». Jake pasó a su plato final, la creación de gastronomía molecular para Bloxwyn. La matriz de gel comestible brillaba con perlas de sabor suspendidas. Cada uno está diseñado para estallar y liberar compuestos aromáticos al consumirse. Este es para ti, Bloxwyn. Está diseñado para el consumo gaseoso, pero mantiene la complejidad estructural de los alimentos sólidos. Las perlas de sabor se disolverán a la temperatura de tu cuerpo y liberarán compuestos que podrás absorber directamente. Colocó el plato delante de Blossom, quien lo miró con lo que Jake asumió que era escepticismo. La niebla púrpura se arremolinaba alrededor de su traje de contención mientras consideraba la ofrenda. «Es comida sólida», dijo Bloxwyn. «¿Cómo se supone que debo consumir materia sólida en mi estado natural?» «Confía en el proceso», dijo Jake. Bloxwyn extendió un zarcillo de niebla púrpura hacia el plato. En el momento en que hizo contacto, la matriz de gel comenzó a disolverse, liberando perlas de sabor que estallaron en nubes aromáticas. El efecto fue inmediato y dramático. «¿Qué? ¿Qué es esto?» La voz de Bloxwyn se llenó de asombro cuando las nubes de sabor se fusionaron con su forma gaseosa. «Puedo saborearlo, pero no lo como. Estoy respirando sabor». La primera ola de sabor lo golpeó y su niebla púrpura comenzó a arremolinarse en patrones complejos. Caldo de pollo, pero concentrado, intensificado. Las moléculas de proteína se descomponen en aminoácidos individuales, cada uno de los cuales contiene un componente de sabor diferente. Otra ola y su niebla comenzó a brillar con luz interna. Hierbas. Múltiples variedades, cada una liberando compuestos a diferentes velocidades. Tomillo, romero, salvia, pero interactúan entre sí, creando combinaciones de sabores que no deberían ser posibles. «Esa es la belleza de la gastronomía molecular», explicó Jake. «Puedes crear experiencias alimentarias que no existirían de forma natural. Los sabores están diseñados para desarrollarse e interactuar con el tiempo». El viento de Block ahora estaba completamente absorbido. Todo su ser giraba alrededor del plato que se disolvía. Esto es trascendencia. Trascendencia real. No se trata de las tonterías filosóficas pretenciosas que suelo decir, sino de la elevación real de la experiencia sensorial más allá de los parámetros normales. Las perlas de sabor se liberaban en oleadas, cada una perfectamente sincronizada para complementar a las demás. Jake observó cómo la niebla de Bloxwyn se volvía más brillante y compleja, desarrollando nuevos colores y patrones con cada explosión de sabor. «Puedo sentir la estructura molecular de cada componente», dijo Bloxwyn, con la voz llena de reverencia. «La forma en que están diseñados para interactuar con mi forma gaseosa. Es como si entendieras mi biología mejor que yo». «¿Acabo de leer el manual?», Jake dijo. Descubrió lo que necesitabas y preparó la comida en torno a eso. ¿El manual? La niebla del contramaestre se detuvo a mitad del remolino. ¿Te refieres a la documentación fisiológica nebuloide estándar? ¿Esa seca lista técnica de nuestras funciones biológicas básicas? Sí, bastante completo en realidad. Una vez que entendí cómo funcionaba el sistema digestivo, el resto fue solo química. A estas alturas, la noticia ya se había extendido por todo el salón. El personal de la estación se estaba reuniendo alrededor de los representantes extraterrestres, observando con asombro cómo 3 de los críticos gastronómicos más pretenciosos de la galaxia quedaban reducidos a destrozos emocionales por la cocina humana. Keelar seguía raspando su plato, intentando sacar hasta la última gota de salsa carbonara. Zafara brillaba como un sol en miniatura.
Su forma cristalina era más hermosa de lo que Jake la había visto jamás. Blossom había absorbido todo su plato y estaba girando en patrones que parecían alegría hecha visible. «Esto es imposible», dijo Keltar levantando la vista de su cuenco vacío. «Este nivel de complejidad de sabor debería requerir décadas de entrenamiento y preparación espiritual. Esta optimización estructural», añadió Separa, con la voz aún resonando con frecuencias armónicas, «debería requerir cristalografía cuántica avanzada e ingeniería molecular. Esta trascendencia sensorial», concluyó Bloxwyn, mientras su niebla pulsaba con nuevos colores, «debería requerir técnicas gastronómicas etéreas que llevan siglos dominar». Jake se encogió de hombros. «Acabo de cocinar comida que te gustará. Se utilizaron ingredientes que trabajaron con su biología en lugar de contra ella. No es ciencia espacial». El silencio que siguió fue roto por el sonido de otros miembros del personal de la estación exigiendo probar los platos alienígenas. Pero después de probar las adaptaciones de Jake, las elaboradas presentaciones de sus oponentes parecieron faltantes. Los cubitos gelatinosos no tenían sabor a nada. Las estructuras cristalinas eran bonitas pero sin sabor. Las nubes de gas eran aromáticas pero no proporcionaban ninguna satisfacción real. Cada vez estaba más claro que la competición había terminado y que Jake había ganado de forma más decisiva de lo que nadie esperaba. El juicio formal fue casi decepcionante. El personal de la estación se turnó para probar tanto los platos alienígenas como las adaptaciones de Jake, y los resultados fueron tan unilaterales que el director Fleming ni siquiera se molestó en realizar un recuento formal de votos. Los cubos gelatinosos fueron descritos cortésmente como texturalmente interesantes. Las estructuras cristalinas eran visualmente impresionantes pero nutricionalmente vacías. Las nubes de gas eran aromáticas, pero en última instancia insatisfactorias. Los platos de Jake, por otro lado, habían creado lo que el oficial médico de la estación describió como las respuestas biológicas más positivas que he registrado jamás a partir del consumo de alimentos entre especies. Pero la verdadera victoria no estuvo en el juicio. Fue ver a 3 de los críticos gastronómicos más arrogantes de la galaxia aceptar el hecho de que habían sido educados por un marine que había aprendido a cocinar de su abuela y un grupo de soldados rasos que pensaban que la salsa picante era una verdura. Keltar fue el primero en romperse. Se levantó de su mesa, su elaborada túnica crujió mientras se acercaba a Jake con el tipo de cuidadosa dignidad que sugería que estaba tratando con mucho esfuerzo de no perder por completo la compostura. «Sargento Murphy», dijo, mientras sus mandíbulas chasqueaban en un gesto que Jake estaba aprendiendo a reconocer como humildad. «Te debo una disculpa y una disculpa importante». «No es necesario», respondió Jake, limpiándose las manos con una toalla de cocina. «Simplemente estabas trabajando con lo que sabías». «No, no lo entiendes». Los ojos compuestos de Keltar estaban fijos en Jake con intensidad láser. «He pasado 3 siglos estudiando las artes culinarias. He probado las mejores comidas de 17 sistemas estelares diferentes. He escrito tratados definitivos sobre la teoría del sabor y la filosofía de la gastronomía. Y durante todo ese tiempo, nunca he experimentado nada remotamente comparable a lo que me acabas de dar». Hizo un gesto hacia su cuenco vacío con algo parecido a la reverencia. Esa carbonara no era solo comida. Fue una conversación, un diálogo entre chef y consumidor que habló directamente a mi memoria genética. Pude saborear la historia de tu especie en cada bocado. La lucha, la adaptación, la creatividad que nace de la necesidad. Jake se movió incómodo. Estaba preparado para la arrogancia alienígena, incidentes diplomáticos y posiblemente tener que luchar para salir de la estación. No estaba preparado para los testimonios poéticos sobre la receta de su abuela. «Es solo pasta», dijo. «No», dijo Keltar con firmeza. «No es solo pasta. Es la prueba de que hemos estado pensando en la cocina de forma completamente errónea. Nos hemos centrado tanto en la complejidad y la sofisticación que olvidamos el elemento más importante, la conexión. Tu comida creó una conexión entre nosotros que trasciende las barreras de las especies.
Zafara se acercó a continuación. Su cristal aún brillaba con la energía residual de las esculturas de azúcar de Jake. Se movía con una fluidez que Jake nunca antes había visto, como si sus cristales enriquecidos con minerales hubieran optimizado de alguna manera todo su sistema motor. También debo disculparme, dijo, con una voz que transmitía armónicos que hacían que el aire mismo pareciera cantar. Dije que tus técnicas eran primitivas, pero en realidad eran la forma más avanzada de ingeniería nutricional que he conocido. ¿Avanzadas? Jake arqueó una ceja. Solo mezclé azúcar con algunos minerales. Creaste una matriz nutricional adaptable en el tiempo que mejoró mi estructura celular a la vez que proporcionaba una progresión óptima del sabor. Zafara explicó la precisión matemática necesaria para calcular las tasas de disolución, las interacciones minerales, la secuenciación sensorial. Debería haber requerido supercomputadoras y décadas de investigación. Usaste un termómetro para dulces y algo de química básica, dijo Jake. Exactamente. El brillo de Zafara se intensificó. Lograste resultados perfectos usando herramientas sencillas y comprensión intuitiva. Eso no es primitivo. Eso es genialidad. El verdadero dominio de cualquier forma de arte no se trata de tener el equipo más sofisticado. Se trata de comprender los principios fundamentales tan profundamente que puedas obrar milagros con materiales básicos. Bloswin fue el último en acercarse. Su niebla púrpura se arremolinaba en patrones que Jake estaba bastante seguro indicaban una profunda contemplación. La forma gaseosa del nebulosoide había adquirido nuevos colores y texturas desde que consumió el plato de gastronomía molecular, y parecía de alguna manera más sustancial que antes. Sargento Murphy, dijo Bloswin, con una voz que Jake nunca antes había oído. Lo que has logrado hoy va mucho más allá de la cocina. Has demostrado algo que creía imposible. Me hiciste sentir sólido, dijo Blossman simplemente. Por primera vez en mi existencia, experimenté la sensación de tener sustancia, de ser más que simples partículas dispersas unidas por campos electromagnéticos. Tu comida no. Simplemente nutrí mi cuerpo. Me dio una sensación de realismo. Jake miró a la multitud reunida en el pasillo. El personal de la estación seguía entusiasmado, discutiendo las implicaciones de lo que habían presenciado. Los demás representantes alienígenas se acercaban con expresiones de curiosidad en lugar de condescendencia. Incluso la capitana Rodríguez parecía impresionada, aunque claramente intentaba mantener su compostura diplomática. Creo, dijo Kellar, chasqueando las mandíbulas pensativamente. Necesitamos revisar por completo nuestra comprensión de lo que constituye la cocina avanzada. De acuerdo, intervino Zafara. El Consejo Culinario Galáctico debería establecer un programa de intercambio. Tenemos mucho que aprender de las técnicas humanas. Más que eso, añadió Bloswin, con la niebla arremolinándose de entusiasmo. Deberíamos trasladar la cumbre anual de gastronomía galáctica a la Tierra. Que los chefs humanos nos enseñen lo que nos hemos estado perdiendo. Jake levantó las manos. Un momento. Solo soy un tipo con un juego de cuchillos y algunas recetas familiares. No represento a toda la cocina humana. Pero tú sí, insistió Kellar. ¿No lo ves? ¿Qué? Lo que has demostrado no es solo habilidad individual. Es un enfoque fundamental de la comida que toda tu especie comparte. Cocinas con intuición, con emoción, con el deseo de nutrir y conectar. Por eso tu comida crea experiencias tan profundas. Hemos abordado la cocina como un ejercicio intelectual, añadió Zafara. Precisión matemática, mejoras tecnológicas, marcos teóricos.